Júpiter parece hermoso. Es uno de los planetas más coloridos que hay en el sistema solar. Pero si pudieras acercarte, descubrirías algo inquietante. Júpiter no es un planeta donde puedes aterrizar. De hecho, si intentaras entrar a él, desaparecerías para siempre dentro de una tormenta infinita. Porque Júpiter está formado por más que solo colores. Tiene dentro de él una naturaleza violenta y extrema. Es por eso que Júpiter es el planeta más aterrador. Cuando pensamos en planetas, nuestra mente imagina algo parecido a la Tierra, un lugar donde puedes pisar el suelo, con montañas gigantes que se elevan hacia el cielo, valles, tal vez hasta pensar en océanos profundos. Es decir, un mundo con superficie, algo sólido. Pero Júpiter no funciona así, porque Júpiter rompe completamente esa idea de lo que es un planeta, ya que este es lo que los científicos llaman un gigante gaseoso. Eso significa que no tiene suelo, no hay continentes, rocas o tierra firme. No hay algo sólido donde asentarse, solo nubes enormes, capas de gas y tormentas interminables. Es básicamente una enorme esfera de gas flotando en el espacio. La mayor parte del planeta está hecha de solo dos elementos, hidrógeno y helio, los mismos elementos que componen el Sol y la mayoría de las estrellas del universo. Por eso algunos astrónomos dicen algo inquietante. Júpiter es casi una estrella que nunca llegó a encenderse, lo cual cuesta trabajo imaginar, pues recordemos que es el planeta más grande del sistema solar. Para ponerte en perspectiva, dentro de él podrían caber más de 1.300 planetas del tamaño de la Tierra. Pero lo curioso es que todo ese tamaño ni siquiera es lo más aterrador del planeta, porque lo verdaderamente inquietante no es lo que vemos desde fuera, es lo que ocurre dentro. Un lugar donde la presión se vuelve tan extrema que la materia empieza a comportarse de formas que casi parecen imposibles. Hay muchas razones por las cuales Júpiter es uno de los planetas que sería imposible visitar o acercarnos. Empezando porque se le conoce como el planeta de la tormenta eterna, pues en la superficie visible de Júpiter hay algo que los astrónomos han observado durante siglos: una enorme mancha rojiza, un remolino gigantesco girando lentamente entre las nubes del planeta. Se llama la Gran Mancha Roja, y no es una simple nube, es una tormenta, un huracán colosal atrapado dentro de la atmósfera de Júpiter. Pero cuando hablamos de tormenta, no nos referimos de algo como en la Tierra. En nuestro planeta, los huracanes nacen en el océano, crecen durante algunos días y tal vez duran una semana o más, y luego desaparecen. Pero en Júpiter las reglas son diferentes, porque en él no hay continentes que frenen las tormentas, ni montañas, ni tierra firme. Solo hay atmósfera, y eso permite que las tormentas crezcan sin límite. La Gran Mancha Roja es tan enorme que la Tierra entera podría caber dentro de ella. Pero lo más inquietante no es su tamaño, sino su edad. Los astrónomos la observaron por primera vez hace más de 300 años, y hoy sigue ahí. Dentro de esta tormenta, los vientos alcanzan más de 600 kilómetros por hora, comparándolo con algo que conocemos, un avión comercial, que suele volar a unos 800 o 900 kilómetros por hora. Eso significa que los vientos soplan casi tan rápido como un avión en pleno vuelo, pero sin parar, constantes, sin un término. La segunda razón es el hecho de que no hay algo sólido. Te encontrarías en una caída interminable, porque en Júpiter no existe una superficie sólida que detenga tu descenso. Así que si cruzaras sus nubes superiores, simplemente empezarías a caer durante miles de kilómetros. Al principio, todo parecería relativamente tranquilo. Entrarías en las primeras capas de nubes enormes formadas por amoníaco de color blanco, espesas, extendiéndose por todo el planeta como un océano en el cielo. Pero al seguir descendiendo, el ambiente empieza a cambiar. Las nubes se vuelven más densas, la atmósfera más pesada y pronto, la luz del sol comienza a desaparecer lentamente. Después atravesarías nubes gigantes de agua, y dentro de ellas ocurren fenómenos que en la Tierra serían casi imposibles. Tormentas eléctricas colosales, rayos miles de veces más potentes que los de nuestro planeta, relámpagos tan intensos que iluminan brevemente la oscuridad de la atmósfera profunda,
Pero lo peor todavía no ha llegado. La atmósfera ya no se siente como aire, sino como un océano espeso aplastándote desde todas las direcciones. Y aún así, seguirías cayendo. Cada kilómetro hacia abajo te acerca a un lugar donde las condiciones se vuelven tan extremas que incluso la materia empieza a comportarse de formas que no vemos en ningún otro planeta del sistema solar. Esa es la tercera razón por la cual sería aterrador viajar a Júpiter, pues a medida que desciendes dentro de Júpiter, algo empieza a cambiar: la presión. Al principio es leve, solo una atmósfera más pesada que la de la Tierra, pero cada kilómetro que bajas, la presión aumenta y aumenta. En la Tierra estamos acostumbrados a una presión específica, la que sentimos al nivel del mar. Nuestro cuerpo evolucionó para vivir exactamente bajo esa presión, por eso no la sentimos. Pero en Júpiter las cosas se vuelven absurdas. A cientos de kilómetros bajo sus nubes, la presión ya es enorme. En las capas profundas del planeta, la presión puede ser millones de veces mayor que la de la Tierra. Es tan brutal que aplastaría cualquier nave espacial, cualquier robot, cualquier máquina jamás construida por los humanos y, por supuesto, cualquier ser humano. Además, en esas profundidades, la materia empieza a comprimirse de formas extrañas. Los átomos se acercan unos a otros. Las estructuras normales de los materiales dejan de existir. Todo se vuelve más denso, más pesado, más comprimido, hasta el punto de que empieza a cambiar la propia naturaleza de la materia. Y la razón número 4 se encuentra ahí mismo, en lo más profundo del planeta. Más abajo que las tormentas y las nubes, la temperatura se vuelven tan extremas que la materia empieza a comportarse de formas completamente extrañas. Ahí, en el interior del planeta, existe algo que suena casi imposible: un océano gigantesco, pero que no está hecho de agua, sino de hidrógeno metálico líquido. La presión es tan brutal que los átomos de hidrógeno se comprimen unos contra otros, cada vez más, hasta que llega un punto en el que dejan de comportarse como un gas. Los electrones empiezan a moverse libremente entre los átomos y el hidrógeno empieza a comportarse como un metal líquido, algo que prácticamente no existe de forma natural en la Tierra. Este océano metálico ocupa una enorme parte del interior de Júpiter y está en constante movimiento, lo que, en consecuencia, provoca el campo magnético de Júpiter, el más poderoso de todo el sistema solar. Es tan fuerte que es más de 10 veces más intenso que el de la Tierra. Este campo magnético crea una región enorme alrededor del planeta, una especie de escudo invisible lleno de partículas cargadas y radiación extrema. Es decir, que si una nave espacial entrara en esa zona durante demasiado tiempo, la radiación comenzaría a destruir sus sistemas electrónicos. Incluso las sondas más resistentes apenas pueden sobrevivir ahí. La quinta y última razón que te daremos es algo más obvio, pero recordarlo nos hace cuestionarnos qué clase de planeta puede ser Júpiter. Y es que este es gigantesco, es tan grande que domina todo el sistema solar después del Sol. Tiene más del doble de masa que todos los demás planetas juntos. Ningún planeta pesa tanto como Júpiter, pero eso tiene una razón. Porque este mundo estuvo cerca de ser algo más, algo mucho más poderoso, una estrella. Recordando un poco cómo se forman las estrellas, cuando una nube gigante de gas colapsa por la gravedad, empieza a comprimirse cada vez más. La presión en el centro aumenta, la temperatura sube a millones de grados, hasta que los átomos de hidrógeno empiezan a fusionarse. Y cuando eso ocurre, nace una estrella. Eso es exactamente lo que sucede dentro del Sol. Pero Júpiter nunca llegó a ese punto. Aunque está hecho de los mismos elementos que las estrellas, es decir, hidrógeno y helio, simplemente no tiene suficiente masa. Si Júpiter fuera unas 80 veces más masivo, la gravedad en su interior sería mucho más fuerte, la presión en su núcleo sería gigantesca y la temperatura subiría tanto que comenzaría la fusión nuclear. En ese momento, Júpiter se encendería y el sistema solar tendría 2 soles. Júpiter se hubiera convertido en una estrella conocida como enana roja. Pero Júpiter se quedó justo por debajo de ese límite. Demasiado grande para ser un planeta común,
y demasiado pequeño para convertirse en una estrella. Está a la mitad de ambos. Por eso el famoso astrónomo Carl Sagan dijo una frase que resume perfectamente lo que es este planeta. Júpiter es una estrella que nunca llegó a encenderse. Para muchos, Júpiter es uno de los planetas más bellos del sistema solar, gracias a sus colores y su tamaño, lo que permite apreciar mejor su estructura exterior. Pero lo que casi nadie sabe es que esa bella fachada cubre la realidad de uno de los planetas más peligrosos e imposibles de explorar, puesto que cualquier ser humano, nave espacial o robot podría morir y desaparecer en el intento. Hoy en día se mantiene siendo un planeta que asombra por su tamaño y su belleza, pero que nos orilla a pensar en muchas cuestiones inquietantes. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera convertido en sol? ¿Cómo funcionaría el sistema solar si existieran dos soles que nos alumbren los días? Pero algo aún más perturbador es preguntarse si la vida en la Tierra hubiera sido posible con dos soles.